susto. Recording in progress. Hola a todos, muy buenas tardes ya. Les doy la bienvenida a un nuevo webinar organizado por la Asociación Gremial de Marcas del Retail. Mi nombre es Gonzalo Rasuris, soy el gerente general de la asociación y les doy la mejor bienvenida a este nuevo webinar. Hoy se trata de la Ley Carín, que está siendo obviamente un tópico obligado en todas nuestras empresas. En este webinar queremos tratar de profundizar y aclarar algunas dudas sobre la aplicación de esta nueva normativa que, como ya bien saben, modifica el Código del Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Hoy nos acompaña el abogado laboral Francisco Vergara, que nos dará una visión detallada de los cambios que se introducen en esta ley, explicando sus efectos para los empleadores y empleados, así como también los procedimientos adecuados para asegurar su cumplimiento. Todo esto con una mirada de un abogado con vasta experiencia en el retail, lo que sin dudas hará que esta presentación sea más cercana a la realidad de todos nuestros negocios. Luego de la presentación de Francisco, a quien por supuesto agradecemos su presencia, contestaremos las preguntas y comentarios que tengan. Recuerden que los pueden dejar en el chat durante la presentación y serán leídos al final de la presentación para contestar todas las dudas que puedan aparecer. Sin más que contarles, le damos la bienvenida a Francisco Vergara. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Agradecer también a la Asociación Gremial por su invitación y por supuesto a ustedes, digamos, por acompañarnos, digamos, en este webinar. Por supuesto que hoy día el tema de la ley Carín está en todos los medios. Esta ley, recordemos, surge y se denomina por una técnico en enfermería, Karin Salgado, que trabajando en un hospital en Chillán, fue víctima de acoso y bueno, lamentablemente el tema terminó con que ella atentó contra su vida. Y esto generó toda una iniciativa que derivó en un proyecto de ley y en la actual ley que hoy día comentamos, la cual tiene un fuerte componente preventivo, ¿ya? Si yo tuviera que poner un énfasis, creo que esta ley se orienta mucho a prevenir, ¿ya? Pero también, cuando no se puede prevenir y las conductas ocurren, vienen los otros pilares de esta normativa, cuál es la investigación y la sanción. Eh, Entrando ya en materia, voy a compartir una presentación con ustedes para efectos de ir analizando. Y cuando me invitaron y dije, bueno, ¿cómo titulamos este webinar? Ocupé la palabra desafíos que conlleva su implementación. ¿Por qué esa palabra? Porque quise darle una connotación positiva, a pesar de todos los problemas que uno puede visualizar en los cambios que introduce esta ley. Pero lo cierto es que es una herramienta súper potente, si es que es bien utilizada, y me refiero bien utilizada tanto por trabajadores como empleadores, para prevenir situaciones de acoso y poder tener un buen ambiente laboral, que yo me imagino es lo que le interesa a todas las empresas. Yo, que veo empresas de distintos rubros, nunca he conocido una empresa que no le interese tener un buen ambiente laboral y que sus trabajadores estén bien, ¿ya? Entonces, ¿es un desafío implementarlo? Sí, pero si uno lo toma en forma positiva, ya puede ser una muy buena herramienta para la empresa. Lo primero a tener presente, ¿qué novedades nos introduce esta ley? Que son dignas de resaltar, por supuesto. En materia de acoso sexual, se mantiene la definición que existía. Ahí no hay cambios, ¿ya? Todos entendemos a esta altura, deberíamos saber cómo se definen las conductas de acoso sexual, y eso se mantiene. Pero probablemente el tema más complejo, más discutido y más comentado es que se modifica la definición de acoso laboral. Y se modifica por la siguiente. Nos dice que es toda conducta que constituye agresión o hostigamiento ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de otro u otros trabajadores por cualquier medio, ya sea que se manifieste una sola vez o de manera reiterada y que tenga como resultado para él o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Es decir, antes, cuando uno hablaba de acoso laboral, ¿ya? Era necesario para configurar una conducta de acoso que la conducta fuera reiterada, que es por lo demás lo que uno entiende cuando se habla o utiliza la palabra acoso. Pero aquí basta con que la conducta se produzca una sola vez, ¿ya? Y eso es sumamente complejo.
¿Qué es lo que este concepto de acoso, ya fue precisado, con esta modificación fue precisado recientemente por la Dirección del Trabajo en su dictamen 362, 19 del 7 de junio del año 2024, ¿ya? Para que una conducta se considere como constitutiva de acoso laboral, nos dice que deben existir cuatro elementos: que haya una agresión física o de aquellas que afectan moralmente a la persona trabajadora, haberse producido una vez o en forma reiterada, ser realizada por cualquier medio, verbal, escrito, electrónico, físico, y debe ocasionar menoscabo, maltrato o humillación. Todo esto es bien genérico, ¿ya? Y ¿qué es menoscabo, qué es maltrato, cuándo podemos considerar que algo es humillación o no? Y la DT lo precisa, y dice que genera menoscabo, maltrato, humillación cualquier acto que cause descrédito en la honra o fama de la persona afectada, o el acto implique tratar mal de palabra u obra, o que hiera en su amor propio o en su dignidad, o bien que amenace o perjudique la situación laboral o las oportunidades de empleo de dichos afectados. La verdad es que esto es súper complejo, porque estamos hablando de una conducta que puede producirse una vez, ¿ya? Y que alguien podría decir que causa menoscabo o que lo maltrata porque le hirió su amor propio. Entonces es una definición súper compleja, y por lo cual el análisis del contexto en que se produzcan, digamos, estas situaciones va a ser fundamental para determinar si estamos o no frente a una conducta de acoso laboral. Se precisan además, con esta nueva normativa, distintos conceptos, ¿ya? El acoso horizontal, que es el que se produce entre trabajadores de similar jerarquía en la empresa; el acoso vertical descendente, que es ejercido por un trabajador que ocupa un cargo superior en la empresa; el acoso vertical ascendente, que es el que ejerce un trabajador o varios trabajadores contra una persona que ocupa un cargo jerárquicamente superior en la empresa; o un acoso mixto complejo, que denomina la normativa, que es ejercido por uno o más trabajadores de manera horizontal, en conocimiento del empleador, quien en lugar de intervenir en favor de la persona afectada no toma ninguna medida o ejerce el mismo tipo de conducta de acoso. O también se verifica esta figura cuando se da básicamente el acoso vertical descendente y el ascendente en forma conjunta. Obviamente, la primera mm, interrogante que nos surge, digamos, bueno, si ahora no hay reiteración, ¿qué es lo que se entiende por acoso laboral? ¿Cuál es el parámetro que nos entregan, digamos, a las empresas para tener como guía? Y bueno, lo que han dicho las normativas, las circulares de la Superintendencia de Seguridad Social, han hecho referencia a ciertas conductas, pero siempre diciendo que hay que analizar, por supuesto, el contexto en que se produce. Primera, juzgar el desempeño de un trabajador de manera ofensiva. Bueno, aislar al trabajador, cortar o restringir su contacto con las otras, que él será aislado, apartado, excluido, rechazado, ignorado, menospreciado, ya sea por la orden de un jefe o por iniciativa de los compañeros de trabajo. El uso de nombres ofensivos para inducir el rechazo o condena a la persona. Usar un lenguaje despectivo o insultante para menospreciar o degradar a alguien. Hacer comentarios despectivos sobre la apariencia, inteligencia, habilidades, competencia profesional o valor de una persona. Obligar a un trabajador a permanecer sin tareas o obligarle a realizar tareas que nada tienen que ver con su perfil profesional o con el objetivo de denigrarlo o menospreciarlo. Expresar intenciones de dañar o intimar a alguien verbalmente. Enviar mensajes amenazantes, abusivos. Hacer comentarios despreciativos o de otros. Y en general, cualquier agresión o hostigamiento que tenga como resultado el menoscabo, maltrato, humillación o que amenace o perjudique la situación laboral o situación de empleo. Es decir, hay un catálogo muy amplio. Juzgar el desempeño de un trabajador de manera ofensiva. Pero ahí entra un poco la duda que varias gente ha preguntado. Bueno, pero si yo tengo que corregir un trabajador, tengo que hacerle presente su tema de que él se está desempeñando de una forma inadecuada. Si tengo que modificar su carga de trabajo por circunstancias ocasionales, ¿podría ser objeto de un acoso laboral, ahora que no hay reiteración, digamos, y tenemos esta definición tan amplia? Bueno, la Superintendencia de Seguridad Social en su circular eh, eh, señala este párrafo un poco que yo quiero compartir con ustedes,
donde señala que se debe tener presente que existen conductas que en general no son consideradas acoso y violencia y tampoco son comportamientos incívicos o de sexismo inconsciente. En ellas, dice, debe considerarse siempre el contexto y cada caso particular. Es posible advertir conductas relativas a los comentarios y los consejos legítimos referidos a las asignaciones de trabajo, incluidas las evaluaciones propias de desempeño laboral o la conducta relacionada con el trabajo, la implementación de la política de la empresa o las medidas disciplinarias impuestas, asignar y programar cargas de trabajo, cambiar las asignaciones de trabajo y las funciones del puesto, informar a un trabajador sobre su desempeño laboral insatisfactorio y aplicar medidas disciplinarias, informar a un trabajador sobre un comportamiento inadecuado, aplicar cambios organizativos o reestructuraciones, cualquier otro ejercicio razonable y legal de una función de gestión, en la medida que existe respeto a los derechos fundamentales del trabajador y que no sea utilizado subrepticiamente como un mecanismo de hostigamiento y agresión hacia una persona específica. Es decir, yo puedo comentarle a un trabajador que está teniendo un mal desempeño, puedo sancionarlo, puedo cambiarle su carga de trabajo. Dentro del marco legal puedo alterar sus funciones dentro de lo que me permite el Código del Trabajo, ¿ya? Por supuesto que tengo que cuidar que todo eso se haga en un ambiente que no lo menoscabe. Sí, por supuesto de ejercer o le voy a señalar que le está haciendo mal una cosa o voy a ejercer una medida disciplinaria que no sea frente de todo el mundo. Y con todos esos resguardos, ¿ya? Todas estas conductas o todas aquellas que son propias de una gestión normal de la empresa, ¿ya? No van a ser consideradas conductas de acoso laboral o violencia contra el trabajador. En este punto, quedándome, digamos, principalmente en este cambio de que el acoso laboral ya no exige el elemento de reiteración, me han preguntado ya en diversas empresas que si yo creo o si yo vislumbro que van a aumentar los juicios, digamos, o los costos derivados, digamos, por la aplicación de esta normativa. En relación a los juicios y a los costos de litigar, yo sinceramente creo que eso no debería variar o no debería variar sustancialmente. Generalmente los litigios en materia laboral son directamente proporcionales a la cantidad de despidos, ¿ya? Y generalmente por materias de acoso o materia de acoso sexual no es lo que uno más le toca, digamos, ver en tribunales, afortunadamente, ¿ya? Generalmente, cuando se vincula un trabajador, se interponen muchas acciones donde se acusan conductas de acoso laboral, pero una vez ya terminada la relación laboral. Y eso muchas veces por una mala práctica de querer aumentar los montos del juicio para que el trabajador llegue a una mejor negociación. Entonces yo sinceramente, con motivo de la aplicación de esta ley, no creo que necesariamente aumenten los procesos judiciales o los costos de litigar. Sí podría aumentar las investigaciones que una empresa estuviera obligada, digamos, a realizar, porque obviamente al no exigirse la reiteración, si se verifica una conducta en particular y ese trabajador afectado decide denunciar, bueno, por supuesto, digamos que habrá que hacer el correspondiente proceso. Y aquí es donde probablemente el mejor empleo de los recursos está en capacitar, ¿ya? Nos vamos a referir a las capacitaciones más adelante, pero capacitar a los trabajadores para que ellos comprendan, ¿ya? Y no solo a los trabajadores, a las altas jefaturas y a toda la empresa en general, sobre cuál es el correcto concepto de acoso laboral, que no cualquier cosa es acoso laboral, ¿ya? Por supuesto va a generar que no se presenten denuncias que no van a tener eh, que en definitiva no son constitutivas, digamos, de estas conductas de acoso y probablemente ¿Ya? invertir más en capacitación, digamos, disminuya, digamos, este fenómeno inicial que se podría producir de que ustedes vean mayores denuncias y por ende generen mayores investigaciones en su empresa. Otro cambio importante: se introduce el concepto de violencia en el trabajo ejercida por terceros ajenos a la relación laboral. ¿Y cómo se define esto? Como aquellas conductas que afecten a las trabajadoras y los trabajadores con ocasión de la prestación de servicios por parte de clientes, proveedores, usuarios, entre otros.
¿Qué ejemplos nos dan? Gritos o amenazas, uso de garabato o palabras ofensivas, golpes, bofetadas. Pero acá el concepto es que hay un tercero ajeno a la relación laboral. Un cliente de ustedes que entra al local, por ejemplo, y trata mal a la cajera, ejerce violencia física o verbal contra ella, grosería. Eso es el concepto de violencia en el trabajo. Y eso puede ser denunciado por la trabajadora de ustedes y dar origen a un proceso de investigación. ¿Ya? Y ustedes me dirán, pero bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? O sea, nosotros podemos tomar medidas respecto a nuestros trabajadores, pero ¿qué podría yo hacer respecto de una cliente? ¿Qué podría hacer yo respecto de el personal de un proveedor? Bueno, si se da esa situación y efectivamente el informe concluye que esto es violencia en el trabajo, se van a tener que tomar medidas correctivas. Y esas medidas correctivas pueden ser desde pedirle al proveedor que cambie a esa persona, digamos, que concurrió al local o a la dependencia de la empresa, o bien a ese cliente que sea atendido el día de mañana si entra a la tienda por otra persona, o bien que no entre, ¿ya? Pero es función del empleador tomar las medidas correctivas para prevenir la violencia ejercida por terceros y resguardar la seguridad de sus trabajadores. Y otro tema relevante es que se modifica el concepto de actos de discriminación. ¿Por qué se los hago presente? Porque los actos de discriminación siempre han sido definidos por el Código del Trabajo. Los define como distinciones, exclusiones, preferencias basadas en ciertos motivos que señala la norma, que son la raza, la maternidad, la lactancia materna, el amamantamiento, edad, estado civil, sindicalización, religión o política, y una serie de conceptos que ustedes los tienen ahí en la definición. Y básicamente, si esos conceptos, eh, si existía una discriminación eh, por un concepto diverso a los que establecía el Código del Trabajo, básicamente no era una discriminación para todos los efectos laborales, digamos, ¿ya? O se alegaba mucho por parte de los abogados en tribunales que eso no era una distinción de aquellas que sancionaba el artículo segundo del Código del Trabajo. Bueno, esta ley vino a ampliar la definición de actos de discriminación y junto con todos esos conceptos que ustedes pueden ver ahí en la pantalla, la raza, la religión, la opinión política, las creencias, agregó o cualquier otro motivo. Es decir, hoy día cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en algún motivo como los que están descritos ahí o cualquier otro y que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo podría ser sancionada. Es decir, se amplió el catálogo de lo que se entiende por discriminación. Pero bien, ¿cuáles son las principales obligaciones del empleador bajo la ley Carín? Primero, adoptar e implementar medidas destinadas a prevenir, investigar y sancionar las conductas de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo. Esos son los tres pilares de esta norma: obligaciones de prevención, investigación y sanción. En dicho sentido, hay que elaborar y poner a disposición de los trabajadores el protocolo de prevención del acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo. Protocolo de prevención. Además, establecer un procedimiento de investigación de dichas conductas que cumpla con los requisitos que establece la ley y el reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo. Y agrega, por supuesto, tenemos que tener el protocolo, tenemos que tener el el procedimiento de investigación conforme a la ley, pero además nos agrega que nosotros, el empleador, tiene que garantizar la correcta sustanciación del procedimiento. Es decir, la empresa es garante de que el procedimiento se ajuste a la ley y al reglamento y siga todos sus pasos, ¿ya? Y aquí por eso es fundamental que las personas que van a estar encargadas de la investigación, ¿ya? Se ciñan al procedimiento establecido en su correspondiente reglamento interno, que a su vez debe reflejar lo que está en la ley. ¿Por qué? Porque si no, si esto es revisado por un tribunal después o por la Dirección del Trabajo, que también tiene un rol que más adelante lo vamos a explicar, podría ser cuestionado. Y bueno, y en aplicación del tercer pilar, conforme al resultado que tenga esta investigación, el empleador debe aplicar las medidas correctivas o sanciones que correspondan, ¿ya? Por supuesto, medidas correctivas para que esto no pase más, si es que se determina, y las sanciones para, obviamente, eh, castigar a la persona que incurrió en esta conducta impropia.
Y por último, y, y creo yo que es una probablemente de las más importantes, capacitar e informar a los trabajadores y trabajadoras, que lo veremos un poco más adelante. ¿Qué es esta obligación de prevención? Bueno, es contar con este protocolo, ¿ya? Y este protocolo nos impone ciertos mínimos que debe tener. Primero, debe identificar los peligros y la evaluación, debe identificar los peligros y hacer una evaluación de los riesgos psicosociales asociados con el acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo, con perspectiva de género. Y aquí hay muchas personas que me dicen, pero bueno, ¿qué significa esto de identificar y evaluar estos riesgos con perspectiva de género? Bueno, la verdad es que la Dirección del Trabajo, en su último dictamen, vienen a aclarar esto y dice que el empleador debe incorporar en el protocolo la identificación y evaluación de los peligros y riesgos con perspectiva de género, lo que implica considerar cómo el género repercute en las interacciones del mundo del trabajo, incluyendo la relación con otras personas dependientes del empleador, clientes, usuarios, etc. Y agrega que si posteriormente el empleador detecta un nuevo peligro, por ejemplo en el desarrollo de una investigación, este debe ser incorporado a los peligros identificados, evaluar los riesgos e informar estos a los trabajadores, y se debe dar cumplimiento a las obligaciones restantes que establece el reglamento al efecto. Es decir, siempre en la evaluación de riesgo, en los peligros que se pueden identificar, debe evaluarse cómo el género repercute, digamos, en las interacciones que se dan en el mundo del trabajo. Debe hacerse esa consideración. Y lo segundo, ya, y esto es súper importante tener presente, lo que pretende esta ley es que no solo ustedes identifiquen, hagan una matriz, digamos, de los riesgos y de las medidas preventivas una sola vez, ¿ya? Esto, dice la Inspección del Trabajo, no es finito, ¿ya? Esto está en constante movimiento. Si usted detecta un nuevo peligro o implementa una nueva medida de prevención, ¿ya? Puede ser o no con motivo de el resultado de una investigación que ustedes tuvieron que hacer, tienen que incorporarlo en este protocolo y darlo a conocer a la gente, ¿ya? Esto tiene que ir cada vez mejorando o nutriéndose de toda aquella información que vaya surgiendo con motivo de las denuncias e investigaciones que ustedes vayan realizando, o tal vez de los nuevos peligros o riesgos psicosociales que ustedes vayan identificando en el futuro en la empresa. Segundo tema que debe contener el protocolo: las medidas para prevenir y controlar los riesgos con objetivos medibles para controlar la eficacia de dichas medidas y velar por su mejoramiento y corrección continua. ¿Y qué nos dice la Dirección del Trabajo en su dictamen? Porque esto no es algo que esté en la ley. Dice que el legislador ha tenido por objeto que la prevención conlleve por parte del empleador un actuar continuo, cíclico y no finito, es decir, implementar las medidas para prevenir los riesgos, las que deben tener objetivos medibles y deben ser evaluadas permanentemente en el tiempo para su eventual mejoramiento y corrección. Esto va en el sentido de lo que yo les comento. O sea, esto tiene que ir evaluándose, midiéndose en el tiempo y complementándose con aquellas medidas correctivas o identificación de nuevos riesgos que ustedes hayan podido tener. ¿Qué es un objetivo medible? Bueno, si yo implemento una medida, por ejemplo, pongo en las afueras del centro comercial un folleto respecto de que el cliente, cómo debe tratar el cliente, por ejemplo, a los dependientes de las tiendas, y esa es una medida que me disminuyó las denuncias de violencia ejercidas por terceros. Bueno, puedo hacer un análisis. Yo tal año tenía X denuncias por esta materia, implementé esta medida, la verdad es que esas denuncias cayeron un 50%, eh, es una medida que funcionó. Bueno, mi objetivo para el próximo año con esa medida va a ser tanto. Eso es un poco lo que busca esta normativa, un actuar continuo, cíclico y no finito, como señala la Dirección del Trabajo. Tercero, ¿qué tiene que tener el protocolo? Las medidas para informar y capacitar adecuadamente a los trabajadores sobre los riesgos identificados y evaluados, así como las medidas de prevención y protección que deban adoptarse con inclusión de los derechos y responsabilidades de los trabajadores y las trabajadoras y la propia empresa, ¿ya? ¿Qué significa a esto? Y nos lo aclara la DT.
Dice que una vez que se han identificado los riesgos y las medidas necesarias de prevención y protección, estas deben ser difundidas entre las y los trabajadores, teniendo el empleador que cumplir no solo con la mera entrega de información, sino que además debe cumplir un rol pedagógico, realizando capacitaciones que permitan garantizar su adecuada comprensión y ejecución. Lo anterior implica necesariamente la debida sensibilización, acerca del fenómeno del acoso sexual, laboral y la violencia del trabajo. A ver, acá lo que nos están diciendo es algo muy claro. Aquí no basta con que usted le entregue una copia del reglamento interno que contenga el protocolo, el procedimiento y le haga firmar la clásica hoja de recepción. Le está diciendo, mire, usted debe capacitar y eso significa hacer algo que sea más pedagógico. ¿Ya? Básicamente lo que le está diciendo es, haga una capacitación, no solo entregue material, sino que haga una capacitación presencial donde identifique los riesgos, las medidas de prevención, le explique, digamos, en qué consiste el acoso laboral, el acoso sexual y capacite. Pero además nos exige que en cuanto a la difusión de la información, voy a tener otras obligaciones además de capacitar. ¿Ya? Debo informar semestralmente, a lo menos, los canales de denuncia que mantiene la empresa, ¿ya? Pero también las instancias estatales para denunciar cualquier incumplimiento laboral y acceder a las prestaciones en materia de seguridad social. Básicamente las instancias que mantienen la inspección del trabajo, digamos, para recibir denuncias y también cuáles son los correos y datos de contacto de los organismos administradores del seguro, es decir, de las mutualidades. ¿Ya? Entonces, en este punto, lo importante es capacitar y que esa capacitación no solo sea la entrega de información impresa al trabajador, sino que una capacitación pedagógica, ¿ya? Presencial, donde se le explique y donde se le enseñe esto al trabajador. Y también debe haber una permanente información a nivel semestral respecto de los canales de denuncia, sea para recibir estas denuncias por parte de la empresa, sea como para hacer las denuncias correspondientes ante la Dirección del Trabajo y para que también los trabajadores puedan recurrir a las mutualidades respectivas. ¿Mm? En- Siguiendo con el tema de la capacitación, que también sé que hay muchas dudas, muchos preguntan, pero bueno, ¿cada cuánto tengo que hacer esta capacitación? Lo cierto es que hay circulares de la Superintendencia de Seguridad Social que dicen que corresponde al empleador identificar las necesidades de capacitación, ¿ya? Pero lo que uno con buen criterio recomendaría es que, a ver, obviamente con la entrada en vigencia de esta ley, la modificación del reglamento interno y la creación del protocolo, tiene que hacerse una primera capacitación que va a tener que ser, o yo sugeriría que fuera presencial, respecto de los trabajadores y también de la administración de la empresa. Eh, Posteriormente, y sobre una base semestral, ojalá reiterar estas capacitaciones junto con la restante información que hay que entregar. Esta, tal vez, capacitación semestral, tal vez habiendo hecho la primera, no es necesario que tal vez haya una persona realizándola. Tal vez podrían ser cápsulas, digamos, a través de videos, digamos, explicativos, donde se recuerde la primera capacitación. Y eso sí, siempre y cuando existan modificaciones al protocolo, se incorporen nuevas medidas correctivas, nuevos factores de riesgo y se actualice el mismo de forma relevante, habrá que realizar una nueva capacitación, digamos, para incluir esas modificaciones. Bien, otro tema que tiene que contener el protocolo. Bueno, obviamente las medidas para prevenir el acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo, pero acá nos dice, conforme a la naturaleza de los servicios prestados y al funcionamiento del establecimiento de un empresa. Bueno, esto parece muy genérico, pero lo que quiso decir la normativa y aclara el dictamen de la Dirección del Trabajo es que las medidas de prevención que debe adoptar el empleador son aquellas que se adapten en atención a la realidad particular de cada establecimiento o empresa, teniendo en cuenta para esta adopción de medidas los factores que inciden en el proceso productivo y las relaciones que pueden existir entre quienes pertenecen a ella y terceros ajenos que se involucran en este espacio. Es decir,
lo que quieren es, por supuesto, hay medidas que son generales, pero también deben haber medidas que se ajusten a la necesidad y a la realidad del establecimiento o empresa en particular. No todas las empresas son lo mismo y tienen distintas realidades. Y adicionalmente nos pide que el protocolo debe tener las medidas de resguardo de la privacidad y la honra de todos los involucrados en los procedimientos de investigación de acoso sexual o laboral. Obviamente, un pilar fundamental de todos los procedimientos, digamos, es que estos son confidenciales, ¿ya? Y hay que hacer presente que son confidenciales, que son reservados, ¿ya? Y adicionalmente, ¿qué es lo que nos dice la ADT? Que, que lo que no dice con la confidencialidad del proceso de investigación, que sin duda es confidencial, es que debe evitarse, fuera de este proceso de investigación, la exposición de hechos pasados que además pueden revictimizar a las personas afectadas, ¿ya? Es decir, que se trata de medidas dirigidas a la totalidad de los y las trabajadoras de la empresa que buscan generar la debida comprensión sobre el impacto de la difusión de la información sobre estas materias. Es decir, se debe capacitar a las personas de que estos procedimientos son confidenciales, de que efectivamente, aunque las personas no participen de estos procesos, ¿ya? No debe estar hablándose de los mismos, digamos, por parte de los trabajadores de la empresa, debe haber una prudencia, digamos, en el manejo de la información para no revictimizar a la persona que fue objeto, digamos, de este tipo de conductas. También el protocolo debe tener la incorporación de medidas frente a denuncias inconsistentes. ¿Qué quiere decir eso? Las denuncias inconsistentes son aquellas que carecen de elementos suficientes para su adecuada comprensión eh, o integralidad, es decir, existe una deficiencia en la información que presenta el denunciante, ¿ya? Y en el marco del protocolo de prevención, ¿qué es lo que nos piden? Un poco que existan capacitaciones para que los trabajadores entiendan bien qué es una denuncia y qué es lo que debe contener, ¿ya? Generalmente es bastante frecuente con la legislación antigua que se recibían denuncias que eran 2 líneas, no explicaban nada y motivaban una investigación que por supuesto por la falta de antecedentes no terminaban en nada. Ahora lo que nos quiere decir es que en este protocolo de prevención capacite también al trabajador sobre los mecanismos de denuncia, sobre qué tienen que tener estas denuncias para que no hayan denuncias inconsistentes. Y por último, mecanismos de prevención, formación, educación y protección destinados a resguardar la debida actuación de los trabajadores. Esto que parecía genérico en la ley, la ADT dice que básicamente es establecer mecanismos que tienen por objeto resguardar el comportamiento de la totalidad de los trabajadores y trabajadoras en el contexto de una eventual denuncia, indistintamente si participan o no en una potencial investigación o la calidad en que lo realicen. Es decir, básicamente ¿cuáles son los mecanismos de formación, educación y protección destinados a resguardar la actuación? Es capacitar a los trabajadores de que ellos deben manifestar, deben estar disponibles para una adecuada colaboración con todos estos procesos, ¿ya? Y, por supuesto, con el tema de la confidencialidad de la información y reserva, digamos, cuando alguien se ve enfrentado a estos procesos. Y por último, el protocolo debe contener la política de prevención sobre el acoso sexual laboral y violencia en el trabajo en concordancia a los principios de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿ya? Y estos principios son varios, ¿ya? Respeto a la vida e integridad física, tener un enfoque preventivo, protección y consideración de la equidad de género y universalidad e inclusión, es decir, debe favorecer a todos, participación y diálogo social, es decir, que existan mecanismos de participación en la empresa, en la gestión, regulación y supervisión de la seguridad en el trabajo, mejora continua, que es lo que yo me referí un poco con el tema de que esto no es finito el tema del protocolo y debe ir mejorando constantemente y nutriéndose de la información que se vaya generando, la responsabilidad de la entidad empleadora en la gestión de los riesgos, es decir, básicamente el empleador debe gestionar los riesgos que se generen, política de tolerancia cero, es decir, hay que fomentar una cultura de respeto mutuo, digamos, no se van a permitir conductas de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Eh, un valor fundamental es el compromiso de crear un entorno de trabajo seguro, debe existir un control de riesgo en su origen, es decir, debe eliminar o controlar el riesgo, potenciando factores psicosociales protectores, promoviendo conductas empáticas y constructivas en los entornos de trabajo, y nuevamente, perspectiva de género,
lo que dice, debe considerar en la gestión preventiva la existencia de un impacto del género en las oportunidades, roles o interacciones sociales de las personas, considerando relaciones de poder asimétricas en la sociedad. Todo muy genérico, pero la política en el protocolo debe incluirse, digamos, estos principios. Bien, este protocolo que hemos hablado, digamos, en términos genéricos y de los cuales la Asociación Chilena de Seguridad y la Mutual tienen un modelo que proponen las empresas, tienen que ser incorporados en aquellas empresas que están obligados a tenerlo, es decir, aquellas que cuentan con 10 o más trabajadores, debe ser incorporado en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad junto con el procedimiento de investigación. ¿Ya? Se debe entregar a los trabajadores contando por escrito y además, bueno, eh, 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 tiene que, a ver, tiene que el protocolo incorporarse en el reglamento junto con el proceso de investigación. ¿Ya? Esto va a generar que ustedes tengan, si es que no lo han hecho, que modificar su reglamento interno. ¿Ya? Y la modificación del reglamento interno conlleva que esta modificación se ponga en conocimiento de los trabajadores 30 días antes de que comience a regir y fijarse a lo menos en 2 sitios visibles del lugar de trabajo con la misma anticipación. ¿Ya? Debe entregarse a copia a los sindicatos y al comité paritario, entregar a los trabajadores un ejemplar impreso y la copia debe enviarse después al Ministerio de Salud y la Dirección del Trabajo dentro de los 5 días siguientes a que entre en vigencia esta modificación. Es decir, si ustedes no han empezado a hacer esta modificación, ¿ya? Tienen que apurarse, publicarla lo antes posible porque hay un periodo de 30 días antes que entre en vigencia. Y para aquellas empresas que no están obligadas, digamos, a contar con un reglamento interno, tienen que entregarse, digamos, a los trabajadores, constar esto por escrito y además incorporarse en el reglamento de higiene y seguridad que tengan en la empresa. La segunda, hablamos de la obligación de prevención. ¿Ya? La segunda es la obligación de investigar, ¿ya? Que es el procedimiento mismo. Y este procedimiento tiene ciertos principios que son básicos conocer. El primero es la perspectiva de género. ¿Ya? Y esto consiste en que debe considerarse durante todo el procedimiento las discriminaciones que puedan existir basadas en el género. ¿Ya? El investigador debe tener o debe estar consciente, digamos, y debe evaluar conforme a la perspectiva de género y tener presente las discriminaciones que podrían existir en materia de género. Segundo, no discriminación. El procedimiento debe reconocer el derecho de todas las personas participantes de ser tratadas con igualdad y sin distinción. No revictimización o victimización secundaria. Es decir, se debe evitar en la sustanciación de este procedimiento que la persona afectada se vea expuesta a la continuidad de la lesión o vulneración sufrida y hay que adoptar las medidas tendientes a su protección. Confidencialidad. Obviamente ya lo hablamos, resguardo del acceso y divulgación de la información. Imparcialidad del investigador y del proceso en general. Actuar con objetividad, neutralidad y rectitud en el procedimiento y al momento de establecer las conclusiones. Celeridad. ¿Ya? Tiene que existir un impulso constante de la persona que investiga, ya de manera diligente y eficiente, evitando las dilaciones y cumplir con los plazos legales. Razonabilidad, es decir, el procedimiento tiene que ser razonable, tiene que respetar un criterio lógico, una congruencia y una serie de actos, digamos, que garantice que las conclusiones son congruentes, digamos, a lo que se investigó y con los resultados, con las pruebas que hay en el proceso. Debido proceso. ¿Qué es un debido proceso? Es que se deben respetar los derechos fundamentales de todos los participantes, ser un proceso justo, equitativo, con decisiones fundadas, debiendo las partes ser oídas y tener la oportunidad de acreditar o justificar sus alegaciones. Colaboración es que las personas deben cooperar para asegurar la correcta sustanciación del procedimiento, proporcionando información útil. Es decir, denunciante, denunciado deben colaborar, digamos, para proporcionando la información y las personas que también sean citadas como testigos también deben colaborar prestando sus testimonios y entregando la información que ellos conozcan. ¿Cuáles son las obligaciones de los trabajadores, digamos? Primero, cumplir con las medidas de resguardo adoptadas por el empleador. Me voy a referir a las medidas de resguardo un poco más adelante, pero deben cumplir con las mismas. Segundo, colaborar en la correcta sustanciación del procedimiento de investigación. Colaborar. Y cualquier otra hasta que ustedes puedan establecer en su reglamento interno, digamos, y que se ajuste a la normativa. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador? Bueno, estamos claros que son muchas más de las que la normativa establece para el trabajador. Pero bueno, primero,
elaborar y poner a disposición el protocolo y el procedimiento de investigación, y lo que les dije yo, garantizar que el procedimiento se haga, digamos, conforme a la ley y a lo que nosotros establecimos en nuestro reglamento. Informar semestralmente los canales de denuncia a los cuales pueden presentar denuncia en la empresa, y también aquellos, digamos, de la Dirección del Trabajo y del organismo administrador de la ley 16.744, las mutualidades. Informar también al denunciante que tiene el derecho a presentar la denuncia ante el empleador o a la Dirección del Trabajo, y derivarla a esta última cuando la persona manifieste su voluntad, digamos, de que la Dirección del Trabajo sea la que conozca de la denuncia. Informar también a la persona denunciante cuando los hechos puedan ser constitutivos de delitos penales. ¿Ya? ¿Qué tengo que informarle? Que puede denunciar ante el Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, debiendo proporcionar las facilidades para ello. Esto es básicamente si hay una denuncia y el empleador advierte que esa denuncia podría haber un elemento constitutivo de un delito, ¿ya? Es una obligación informarle al trabajador que tiene la posibilidad de denunciarlo ante el Ministerio Público, Carabineros, y entregarle, digamos, la información de los canales, digamos, de donde puede ir a hacer esa denuncia, ¿ya? Y hay que darle todas las facilidades para que lo haga. Garantizar y supervisar el cumplimiento efectivo de las medidas de resguardo que se dispongan según corresponda, protegiendo de forma eficaz la vida y salud de las personas trabajadoras. Derivar a la denunciante a los programas de atención psicológica temprana que disponga el organismo administrador de la ley 16.744. Abstenerse de interferir en la imparcialidad de la persona investigadora. Dar las facilidades necesarias para que las personas participantes del procedimiento de investigación puedan colaborar con el mismo. Informar a los representantes legales de contratistas de servicios transitorios y proveedores, en los casos que corresponda, que se tuvo conocimiento de hechos o denuncias en los cuales se encuentren involucradas una o más personas trabajadoras de sus empresas, ¿ya? Sin perjuicio de las facilidades y coordinaciones para hacer la respectiva investigación. Y como ustedes pueden ver, son varias, pero la principal o las principales es, diría yo, contar con el protocolo y el procedimiento, ajustarse al mismo, entregar la información que corresponda, digamos, a los trabajadores en las oportunidades que establece la normativa, ¿ya? Y dar las facilidades para que estos hechos se conozcan y se adopten las medidas de resguardo al momento, digamos, de presentarse la denuncia, para proteger al trabajador que presumiblemente en esa instancia está siendo objeto de estas conductas de acoso. ¿Cuáles son las obligaciones del investigador? Bueno, desarrollar las gestiones de investigación respetando la ley y el reglamento interno. Desarrollar la investigación dentro de los plazos que establece la ley. Citar a declarar a todas las personas involucradas sobre los hechos investigados, considerando las formalidades necesarias para garantizar su registro de forma escrita, asegurándoles un trato digno e imparcial. Guardar reserva de la información, salvo que un tribunal de justicia se la pida. Y cualquier otra que ustedes establezcan en sus procedimientos internos y que la ley y que no sea contraria a la ley. Derechos de los sindicatos, para aquellos que tengan sindicatos en su empresa. Velar que el procedimiento, ya que el empleador elabore y ponga a disposición de las personas trabajadoras, se ajuste a las directrices de la ley y su reglamento, ¿ya? Los sindicatos podrían hacer observaciones, digamos, a estos procedimientos y a las modificaciones del reglamento interno, de lo cual resolvería, digamos, en caso de controversia a la dirección del trabajo, pudiendo pedir modificaciones u aclaraciones. Segundo, representar a las personas involucradas en los hechos denunciados, que sean parte del sindicato, a requerimiento de la persona, velando por el cumplimiento de las directrices del reglamento. Es decir, podría un representante del sindicato, al cual un trabajador facultó y que es afiliado a ese sindicato, ser representada, digamos, por algún dirigente sindical, o ser asesorado, digamos, por un dirigente sindical durante el procedimiento. Tercero, el sindicato puede aportar información y antecedentes sobre los hechos denunciados, ¿ya? Y cualquier otra que en el futuro pudiera establecer la normativa vigente. Pero los sindicatos van a tener mayor participación, digamos, en este tipo de procedimientos. Ahora, yendo al proceso en sí, propiamente tal, ¿qué es lo importante conocer? La denuncia puede ser verbal o escrita, puede interponerse ante el empleador o la dirección del trabajo, puede interponerse de manera presencial
u electrónica. Y siempre debe otorgarse un comprobante de recepción al denunciante. ¿Y qué es lo que nos dice la norma? Que si ustedes les hacen una denuncia verbal, debe levantarse un acta, entregarse una copia de esa acta al trabajador, timbrada, fechada y con indicación de la hora de presentación. ¿Ya? Eso es súper importante tenerlo presente para las denuncias verbales. ¿Y qué debe contener una denuncia? Bueno, la identificación de las personas, por supuesto, denunciante, la identificación de la denunciada, sus cargos, cuál es el vínculo organizacional que une al denunciante con el denunciado, ¿ya? Una relación de los hechos que se denuncian y nos dice que si la denuncia se realiza directamente a la dirección del trabajo, se deberá identificar a la empresa, a su RUT o a su representante. Eso es lo básico que debe contener una denuncia. Y aquí probablemente, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando ya recibo una denuncia? Bueno, lo primero que todo, y esto es, hay que tenerlo muy claro, es que se debe dar una protección al denunciante y se deben adoptar una o más medidas que se llaman medidas de resguardo, ¿ya? Obviamente en proporción a la gravedad de los hechos. ¿Cuál es la medida de resguardo que se pueden adoptar? El ejemplo que nos da, separación de espacio físico, que el denunciante y denunciado no tengan contacto, redistribución del tiempo de jornada para que no se topen, o derivar, digamos, si es que efectivamente hay un impacto, digamos, emocional, psicológico alto, se debe derivar a la denunciante además a los programas de atención psicológica temprana de los organismos administradores de la ley 16.744, ¿ya? Que poseen estos programas y hay que hacer esa derivación. Pueden haber otras medidas de resguardo. Muchas empresas, de hecho, dan permisos, incluso cuando el tema es grave, permisos con goce de sueldo mientras dure la investigación. Segundo, recibida la denuncia, entregar información clara y precisa sobre el procedimiento de investigación. Debe informarle al denunciante cómo va a ser este procedimiento. Además, debe informar al denunciante que la empresa puede iniciar en el plazo de 3 días desde la recepción de la denuncia una investigación interna o bien, si no quiere hacer la investigación interna, puede derivarla a la dirección del trabajo. Si la empresa opta por derivarla, ¿ya? O bien la propia denunciante me dice, ¿sabe qué? No, yo se la presenté a usted, pero prefiero, la verdad es que la conozco en la dirección del trabajo. En ese mismo plazo, debo remitir la denuncia y los antecedentes a la dirección del trabajo, para que ella realice la investigación. Y si opto por la investigación interna, siempre debe informarse a la dirección del trabajo junto con las medidas de resguardo que yo adopté. ¿Ok? Por último, hay que tener presente que tratándose de una denuncia dirigida a aquellas personas señaladas en el artículo 4, inciso primero del Código del Trabajo, la denuncia siempre deberá ser derivada a la Dirección del Trabajo para su investigación. ¿Quiénes son estas personas? Cuando hay una denuncia, por ejemplo, contra el gerente general, ¿ya? Una denuncia contra las personas que ejercen habitualmente funciones de administración, ¿ya? Y tienen facultades de representación de la empresa, es decir, la alta administración de la empresa. Cuando ustedes tienen ese tipo de denuncia a estas personas, siempre debe conocer la dirección del trabajo y no está la posibilidad de la investigación interna. Ahora bien, hemos hablado de la persona encargada de la investigación, recibí la denuncia. ¿Quién va a ser la persona encargada de la investigación? ¿Qué es lo que nos dice la norma? Tiene que ser preferentemente un trabajador, pero no cualquier trabajador. Tiene que ser un trabajador que cuente con formación en materias de acoso, de género o derechos fundamentales. Y la persona del investigador debe ser informada por escrito a la persona del denunciante. ¿Ya? Importante también es que la persona del denunciante o el denunciado, ambos, van a tener una instancia para ser presente, que pueden existir circunstancias que afectan la imparcialidad del investigador y pueden solicitar incluso el cambio. ¿Ya? ¿Cuál es esa instancia? Cuando prestan declaración, el denunciante o el denunciado pueden, digamos, hacer alguna alegación respecto a la imparcialidad del investigador. Y ahí, ¿quién resuelve? Va a resolver profundamente el empleador, ¿ya? Y deberá dejarse constancia, digamos, específica de todo, digamos, esa alegación de imparcialidad, de que hay motivos que afectan la imparcialidad del investigador, de dejarse constancia específica en el expediente para que
Después, efectivamente, si hay una instancia de revisión posterior, sea por la Dirección del Trabajo, digamos, o por tribunales, eso también sea un tema a ser analizado. Y bueno, tercero, este investigador puede contar con el apoyo técnico de un tercero especializado, eso la ADT efectivamente lo ha reconocido. En términos de diligencias que puede realizar el investigador, bueno, puede realizar todas aquellas diligencias que garanticen que las partes sean oídas y puedan fundar sus dichos. En la práctica, ¿qué son? Entrevistas, ¿ya? Y obviamente esas entrevistas deben consignarse por escrito y firmarse en todas sus hojas por las personas que declaran. Y hay algo bien curioso que nuevamente nos dice que si la denuncia es inconsistente, es decir, que si la denuncia le faltan ciertos aspectos, a pesar de que en estricto rigor en el protocolo de prevención uno tiene que tomar medidas, digamos, para que no existan este tipo de denuncias, el investigador tiene que proporcionarle al denunciante un plazo razonable para que pueda complementar los antecedentes, digamos, de su denuncia. Y por último, se debe llevar registro escrito de toda la investigación y las declaraciones que se tomen deben constar siempre en papel y con firma de quienes comparecen en todas sus hojas. Eso desde el punto de vista formal. Bueno, aquí el informe, el producto de toda esta investigación, ya que se va a realizar por escrito, va a ser un informe de investigación. Obviamente este informe de investigación va a tener cosas que son bastante usuales. Los nombres, correo electrónico, RUT de la empresa, individuación del denunciante denunciado, individualización de la persona a cargo de la investigación, debe consignarse si efectivamente su imparcialidad fue o no cuestionada, debe consignarse las medidas de resguardo que se adoptaron en su oportunidad, debe señalarse cuáles son las entrevistas que se recabaron, debe hacerse una relación de los hechos denunciados, debe contener los razonamientos coherentes y congruentes que dan lugar a las conclusiones y probablemente aquí está la propuesta de medidas correctivas en los casos que correspondan y la propuesta de sanciones. ¿Cuáles son las propuestas de sanciones? Bueno, está claro que en los casos de acoso sexual y acoso laboral pueden ser incluso la terminación del contrato de trabajo. En el caso de acoso laboral hay que atender, por supuesto, el tema de cuán grave es y otras sanciones podrán ser aquellas que ustedes tienen en el reglamento interno, usualmente amonestaciones y multas, más allá también de las medidas correctivas, digamos, para prevenir estos futuros. ¿Cuál es el plazo total de la investigación? 30 días contados desde la presentación de la denuncia, ¿ya? Y dentro del plazo de 2 días que finaliza la investigación interna, se remite el informe y sus conclusiones a la Dirección del Trabajo. Esto es electrónico, ¿ya? Y aquí la Dirección del Trabajo va a tener 30 días hábiles para pronunciarse, ¿ya? Y si no se pronuncian dentro de esos 30 días hábiles, que probablemente sea lo que ocurra en el 80% de los casos, se considerarán válidas las conclusiones del informe remitido por el empleador y ahí el empleador deberá notificarlo a la persona afectada, denunciante y denunciado. Ahora, una vez notificado el pronunciamiento de la ADT sobre el informe de investigación, o bien transcurrido este plazo que no tuve noticias de la Dirección del Trabajo, el empleador dentro de los 15 días corridos siguientes deberá aplicar las sanciones, ¿ya? Y lo que nos dice expresamente la norma es que independiente que yo haga este proceso de investigación perfecto, ¿ya? De que aplique las sanciones que me propone el investigador, la persona sancionada con el despido, en caso de yo efectivamente aplicar esa sanción, puede impugnar siempre la decisión ante el tribunal competente, pero aquí hay algo muy importante. La carga ya no está en el empleador de probar, digamos, la causal de término, el hecho de existir las conductas de acoso laboral o acoso sexual, sino que es el trabajador, el ex trabajador, el que va a tener que rendir en juicio las pruebas para detectar los hechos y antecedentes contenidos en el informe de investigación. Por eso es muy importante hacer una buena investigación, porque si la investigación está bien hecha y conforme al procedimiento, si el trabajador decide impugnar su despido, ¿ya? Es él el que va a tener que probar o desvirtuar los hechos que ustedes concluyeron en los respectivos informes. Y por último, para ir terminando, digamos, y pasar a algunas preguntas que ustedes puedan tener, eh, hay temas relativos a subcontratación, ¿ya? Dice que si la empresa principal o la usuaria
recibe una denuncia de un trabajador que es dependiente de otro empleador y los involucrados son de la misma empresa, es decir, de ese otro empleador, deberá informar al denunciante las instancias de denuncia, o sea, deberá informar al denunciante que puede denunciar ante su empleador o la dirección del trabajo. Y si el denunciante dice, no, yo quiero que conozca a mi empleador, bueno, la empresa debe remitir los antecedentes en el plazo de 3 días al empleador, o bien si dice la dirección del trabajo, se lo remite a la dirección del trabajo. Pero si la denuncia involucra a personas de distintas empresas, o sea, involucra a una persona de la empresa principal o de un contratista o bien de servicios transitorios, la persona afectada puede denunciar ante la empresa principal, la usuaria, su empleador o ante la dirección del trabajo. ¿Ya? Y cuando la persona efectúa su denuncia ante su empleador, este debe informar a la empresa principal o usuaria dentro de los 3 días, pero la empresa principal o usuaria será siempre la responsable de realizar la investigación. Y eso es un poco lo que yo les quería comentar en términos generales de la ley, con el dictamen que existe y algunas consideraciones. Y si alguien tiene alguna pregunta, yo feliz de poder respondérsela. Que me imagino que hay hartas dudas porque, como toda eh, ley y normativa nueva, digamos, no existe mucha experiencia. Muchas gracias, Francisco. Les recuerdo a todos también que esta presentación, este webinar, queda después en la página web nuestra, el video completo, así que ahí van a poder ver la presentación nuevamente y todo. Recuerden que pueden mandar las preguntas por el chat mientras tanto. Tengo un par que me han llegado por interno. La primera dice si existen resguardos adicionales que pueda tomar una empresa de retail para evitar sanciones respecto de esta ley. No, yo diría a ver, creo que lo primero para evitar sanciones con esta ley es implementar el protocolo, ya con la asesoría de la Mutual, de la Asociación Chilena de Seguridad, están los modelos, modificar su reglamento interno y tener un procedimiento. ¿Ya? Hecho eso, creo que lo más importante y lo que les va a evitar la mayor cantidad de problemas es la capacitación. Y aquí no me refiero a la capacitación de un abogado, digamos, que comente la ley. Creo que es más importante una capacitación para que los trabajadores entiendan bien cuáles son las conductas de acoso sexual, cuáles son las conductas de acoso laboral, que esto no es denunciar cualquier cosa, es decir, que si una jefatura le llama la atención, eso no es acoso laboral, es el ejercicio de una facultad que tiene todo el empleador de- es la facultad que tiene todo empleador de dirigir el trabajo. Y esa capacitación no solo para el trabajador, es para la jefatura y para la administración. Es entender, ¿ya? Que hoy en día, no sé, no se puede tener un comentario desafortunado, digamos, porque ya no existe un elemento de reiteración. Hay que ser sumamente consciente de que yo no puedo, digamos, disciplinar, por decirlo así, un trabajador que comete una falta en frente de otros trabajadores. ¿Ya? Hay que ser consciente de eso. Entonces yo creo que aquí el mayor resguardo posible es capacitar e invertir en capacitación. El resto, digamos, la normativa es bien clara con lo que hay que cumplir. Capacitar Perfecto. y ceñirse estrictamente a los procedimientos de investigación en caso que hayan denuncia. Perfecto. Marcelo nos pregunta, ¿el plazo de 3 días para iniciar la investigación o derivar a la DT son hábiles o son corridos? Por ejemplo, ¿cuál es mi plazo si recibo la denuncia un día viernes? Miércoles de la semana siguiente. El reglamento que se publicó el 3 de julio establece que los plazos establecidos en ese reglamento son de días hábiles y por días hábiles se excluyen los sábados, los domingos y los festivos. Perfecto. Otra pregunta que llega por el chat. Nosotros no tenemos prevencionista porque tenemos menos de 25 trabajadores por razón social, pero para generar la matriz, el protocolo psicosocial es necesario que sea elaborado por un prevencionista. Mm, Mira, uno podría, digamos, básicamente cuando uno ve los modelos de protocolo, ¿ya? Son bastante similares, ¿ya? Pero efectivamente si uno quiere hacer un trabajo bien hecho, uno debería, digamos, eh, contratar a una persona que en base a la realidad de la empresa y al levantamiento de información de la empresa, ¿ya? Genere, digamos,
una matriz propia, digamos, o medidas de prevención propias, ¿ya? Entonces, yo creo que si ustedes bien podrían agarrar un protocolo, pueden, digamos, en negocios similares a los de ustedes encontrar ciertas similitudes y elaborar algo por ese estilo, creo yo que deberían, digamos, hacerlo bien asesorados con alguien que se especialice, digamos, en el área. De hecho, los protocolos exigen, digamos, poner ahí quienes participaron en su elaboración. Y por lo demás también van a necesitar invertir en capacitación y creo que ahí también tiene que ser una persona con conocimientos en el área. Perfecto. La pregunta que me llega es, ¿todos los informes de investigación deben ser enviados a la Dirección del Trabajo? Sí, sí, yo no he visto exclusión alguna. Perfecto. ¿Un sindicato puede solicitar acceso a las investigaciones de las denuncias? Eh, por regla general, no, ¿ya? Salvo que el sindicato actúe en representación del denunciante o el denunciado con un poder, ¿ya? Eso es lo que un poco lo que conocemos a ese respecto. Preguntan si van a habilitar en la página web de la ADT algo para subir o por denuncias. Yo entiendo que la DT tiene algún, a ver, obviamente la DT ta- no sé en sus procedimientos internos, pero efectivamente existen circulares que se dictaron, si no me equivoco, alrededor del 22 de julio que reglamentan el funcionamiento interno de la ADT, ¿ya? Y efectivamente contempla toda una tramitación electrónica para recepción de denuncias, tanto como el envío electrónico del informe de investigación que haga el empleador. Así que, sin ser experto, digamos, en los procedimientos internos de la ADT, digamos, y cómo están implementando su sitio web, entiendo que sí, que está implementando todo eso. De hecho, hoy día me parece que habían varias novedades, digamos, en la página respecto a la ley Caribe. Perfecto. ¿Qué características debe tener el canal de denuncias? ¿Debe ser solo para esto o puede ser el mismo de la ley de delitos económicos? A ver, lo importante es que el canal de denuncia eh, permita, eh, permita recibir denuncias o escritas o verbales, que sea un canal confidencial y que permita entregar un comprobante a los trabajadores. Si efectivamente el canal que ustedes tienen ahora para temas de ley de delito económico, modelo de prevención u otro, cumple con lo anterior, yo no le vería problema, ¿ya? Pero lo importante, digamos, es que ese canal o la persona que está atrás de ese canal sea de aquellas personas que, según el procedimiento que tienen ustedes, es aquel para recibir la denuncia, que entregue el respectivo comprobante y que tenga, por supuesto, recuerdos de confidencialidad y reserva respecto a la información que se recibe. Pero desde el punto de vista de la plataforma, yo no veo problemas, digamos, en ocupar, por ejemplo, un mismo correo electrónico para recibir una denuncia por temas de compliance, delitos económicos, que por un tema de acoso laboral. ¿Mm? En la medida que esté claro, digamos, que ese es el canal y que se cumpla con los requisitos que yo les acabo de mencionar. Perfecto. Otra consulta. Si cuento con menos de 9 trabajadores por local, ¿se exige la encuesta psicosocial o puede ser el formulario 3813, anexo 54? Tenemos 60 trabajadores, pero por tienda no más de 9 y el restante es de oficina. No, a ver, el tema que tú tengas 9 personas por local, generalmente estos temas se miden, digamos, por empresa, digamos. ¿Ya? O sea, tú eres una empresa que tiene que tiene 60 o más trabajadores. ¿Ya? Yo entiendo, no soy especialista, digamos, en encuestas de psicosociales, que es un tema más de prevencionista, pero yo entiendo, digamos, que para elaborar todo esto, los protocolos de riesgo psicosocial, los levantamientos de riesgo y las matrices, efectivamente tendrían que realizar, digamos, la, los cuestionarios, digamos, y las encuestas psicosociales. Entiendo que hay un cuestionario de ambiente laboral y salud mental, digamos, con un manual, que es aquel que se aplica, digamos, para sus resultados para elaborar estas matrices de riesgo. Yo
como te digo, sin ser experto en eso, entendería que con 60 más trabajadores uno debería hacer encuestas, pero no soy especialista, como te decía yo, en tema de prevención o cuestionarios de riesgos psicosociales. Perfecto. Otra pregunta que me llega. Tenía entendido que también los medios de comunicación iban a ser limitados. Por ejemplo, hablar con el trabajador por WhatsApp o hablar fuera de horario laboral. ¿Hay alguna información sobre eso? Eso no es de la ley Karim, ¿ya? O sea, en lo que respecta a la ley Karim, no hay nada de eso. ¿Mm? Obviamente siempre se ha hablado, digamos, por ejemplo, con motivo del teletrabajo, que el trabajador tiene que tener un periodo de desconexión de a lo menos 12 horas. ¿Ya? Eh, el tema de los WhatsApp fuera de hora no es que lo prohíba la ley, es que efectivamente es una práctica que están adoptando las empresas porque efectivamente se va en una tendencia como una buena práctica. Pero pero no con motivo de esta ley. No hay nada nuevo a ese respecto. Perfecto. La otra pregunta, la empresa está obligada a hacer todas las investigaciones. ¿Qué pasa si la empresa no investiga? ¿Cuáles son las multas o sanciones a las que se puede quedar afecto? No, a ver, la empresa, si tú recibes una denuncia, estás obligado a investigarla. ¿Ya? De hecho, no hay un examen de admisibilidad y eso lo dice expresamente el reglamento que se dictó. Si tú recibes una denuncia y hay un trabajador acosado, ¿ya? Que está siendo acosado o que dice estar siendo acosado actualmente, hace una denuncia, tú no lo investigas, lo más probable es que pase es que termines en un procedimiento de tutela laboral con relación laboral vigente, donde el trabajador te acuse, digamos, de que está siendo acosada, que tú no, básicamente no ejerciste las, ni siquiera iniciaste una investigación ni tomaste medidas de resguardo y que se están afectando sus derechos fundamentales. Y eso obviamente puede generar una indemnización para el trabajador. Puede el trabajador también solicitarte que la empresa, digamos, obligue a la alta administración a tomar cursos, digamos, sobre el acoso laboral, violencia en el trabajo. Puede denunciar a la ADT, que va a hacer un procedimiento de fiscalización, ¿ya? Y va a determinar probablemente que tú no cumpliste con esa obligación, que no tienes los procedimientos de investigación, y va a aplicar la multa dependiendo de los tamaños de la empresa. Pero yo te diría que lo más grave es que efectivamente podría denunciarte al tribunal laboral en un procedimiento de tutela con relación laboral vigente por no tomar las medidas de resguardo ni investigar el tema. Perfecto. ¿Cuáles son las sanciones aparte del despido por causal 161? No, las sanciones, como yo les comenté, generalmente las sanciones o el término de la relación laboral, si se da cuenta de un acoso sexual o un acoso laboral grave, y efectivamente si la sanción, o sea, si no hay si el acoso laboral, por ejemplo, en este caso no es de carácter grave, puede ser la amonestación, puede ser la multa, ya que ustedes establezcan en el reglamento interno y se ajusta a la normativa vigente. Eso es generalmente lo que van a ver en la mayoría de los reglamentos internos. Perfecto. ¿Es obligación igual que la empresa investigue, aunque el caso en el fondo o la denuncia se derive a la dirección del trabajo? No, ahí la investigación la hace la Dirección del Trabajo. La obligación de la empresa va a ser adoptar las medidas de resguardo que la Inspección del Trabajo le informe, ¿ya? Y también aplicar las sanciones que se determine por parte de la inspección. Perfecto. También ahí hay un tema que estoy viendo una pregunta que dice tema medidas de resguardo. ¿Se toman una vez que las evidencias están presentadas, claras, contundentes, o basta con una denuncia sin pruebas para tomar medidas de modo preventivo? La norma es súper clara. Cuando ustedes reciben la denuncia, ¿ya? Ustedes tienen que tomar en forma inmediata, ¿ya? Y por inmediata dice la ADT en el menor tiempo posible las medidas de resguardo correspondientes. Es decir, no van a tener evidencia. ¿Ya? Lo que van a tener es un relato de un denunciante diciendo que una persona X probablemente ha ejercido conductas de acoso laboral y ustedes en forma inmediata van a tener que tomar esas medidas de resguardo. Por de pronto, las más comunes, como les comentaba yo, es que evitar la interacción entre las personas, eh, darle un permiso con goce de sueldo a una para que mientras dure el proceso de investigación, cambiarle los horarios.
Esas son las más usuales. Perfecto. Vamos para la última pregunta, ya que estamos un poquito pasados en la hora. ¿Mm? Dice, si yo no tengo amistad con una trabajadora, no hay saludos, solo temas laborales, pero sí con mis otros compañeros que compartimos y salimos, ¿la persona nos puede denunciar por aislamiento? O se- o sea, las personas siempre te pueden denunciar. Si alguien me dice a mí, mira, somos un equipo de 5 y yo tengo afinidad con 4 y con uno no, eh, eso es algo propio de la relación humana y eso no es un tema de acoso. Generalmente por aislamiento se refiere, digamos, y por ejemplo, que son prácticas que en alguna época se dieron. La verdad es que este trabajador no nos gusta en la empresa, entonces la verdad es que lo vamos a aislar. O sea, lo mandáis a una oficina en una bodega, no le dabas trabajo. Generalmente se refiere a eso, se refiere al ámbito laboral, del trabajo, digamos, de apartarlo, digamos, no invitarlo a las reuniones que por cargo debería asistir, pero no un tema social, digamos, de afinidad entre las personas. Perfecto. La última pregunta aparece en el chat, o sea, sanciones para la empresa no hay. O sea, las sanciones para la empresa, me imagino que se refieren al caso que no haga que no investigue una denuncia. Bueno, obviamente va a tener que enfrentar probablemente una denuncia que se haga por parte, digamos, de la trabajadora afectada en tribunales de justicia, pago de indemnizaciones. La AT va a hacer un procedimiento de fiscalización y ahí puede aplicar multas, digamos, dependiendo del tamaño también de la empresa. Y por supuesto, si ustedes no tienen eso, además en el reglamento interno, también va a ser una multa, digamos, por no tener formalizado, digamos, el protocolo, digamos, y el procedimiento de investigación en ese reglamento interno. Las multas, digamos, para las grandes empresas más o menos andan en el orden de 60 UTM por infracción. ¿Ya? Pero el riesgo mayor de no realizar una investigación es que tú vas a tener una trabajadora que dice que está siendo acosada, tú no vas a haber hecho nada, ni siquiera investigar, esa trabajadora va a poder hacerte un juicio de tutela con la relación laboral vigente o incluso va a poder autodespedirse. ¿Ya? Y si se autodespide, vas a enfrentar ese juicio, digamos, donde te van a pedir indemnizaciones, no solo por el término de la relación laboral, sino también indemnizaciones por daño moral y además todo con los recargos que establece la ley. Por eso siempre yo les digo, o sea, si reciben una denuncia, la obligación de la empresa es inmediatamente tomar medidas de recuerdo y hacer la investigación. ¿Ya? Eso es lo principal. Lo peor que puede hacer es no hacer nada. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Francisco. Les recuerdo a todos, de todas maneras, que tenemos también dentro de las empresas socias de la Asociación Gremial, tenemos también un chat donde se tratan y se comparten algunos temas de recursos humanos. Así que pueden preguntar después y sumarse a ese chat donde también pueden ir resolviendo algunas dudas y los van a ayudar también los otros socios. Francisco, muchas gracias por la presentación. No sé si tienes algunas palabras al cierre. No, a ver, entender que esto es algo que está en desarrollo, ¿ya? Tenemos una ley, salió un dictamen de la ADT que básicamente no era muy clarificador. Posterior a eso salió un reglamento que salió un poco tarde, se publicó recién el 3 de julio, que ustedes deben haber leído que en Contraloría lo devolvieron un par de veces, y nos encontramos de sopetón, digamos, conociendo el reglamento del 3 de julio y que la ley entra en vigencia hoy día 1 de agosto. Entonces, seguramente todos tenemos mucho por aprender, pero como les decía yo al principio, es un desafío y si bien tiene problemas y este tema que el acoso laboral no exige reiteración, claramente va en el sentido, creo yo, equivocado, cuando uno conoce la realidad de cómo funcionan las empresas, pero es un desafío. Y lo único que les puedo recomendar para disminuir la exposición al riesgo creo que es capacitar. Creo que si uno capacita bien, digamos, tanto a las jefaturas, alta administración de la empresa y a los trabajadores en general, creo que no vamos a ver aumento de costos, digamos, por litigación judicial o en los procesos de investigación, porque la gente va a estar informada y se va a eliminar esa creencia que uno escucha, digamos, o ha escuchado de repente estos últimos meses. Estamos esperando la entrada en vigencia de la ley Karim. No, la entrada en vigencia de la ley Karim no va a hacer que algo sea o no sea más eh, acoso laboral por la sola existencia de la ley. No, ¿qué va a hacer el tema de la ley Karim? Bueno, va a aplicar un procedimiento de investigación que siempre han existido con un estándar
un poco más alto para nosotros. Entonces creo que capacitar e informar adecuadamente es la medida y creo yo que es la prevención también que buscaba originalmente esta normativa. Eso, muchas gracias a todos. Perfecto. Muchas gracias, Francisco. Gracias a todos. Que tengan buen cierre de día. Hasta luego.